Ahora sí, buenos días a todos oficialmente. Qué bueno esta mañana que están compartiendo con nosotros. Gracias, Catherine, por encender su cámara. Qué bueno que esta mañana reacciona. Ahí está Kenia también y los demás. Muy bien, Daniel y María López. Buenísimo. Ya están haciendo lo que es nuestra costumbre. Esta nuestra manera de evidenciar que estamos en clase, ¿verdad? Estamos escribiendo presente por ahí. Pues buenísimo esta mañana. Qué bueno que están. Yo aquí con el cafecito de la mañana respectivo todavía, espero que ustedes pues ya estén muy bien. Ahí estamos viendo que algunos ya se conectaron, Mauricio y Melissa y Werner también. Buenísimo, chicos. Hey, a los demás les hago una atenta invitación para que también se conecten. Fíjense que durante las primeras sesiones yo tuve una licencia propia de Zoom, pero ya no la tengo. Entonces, vamos a ver si nos aguanta una hora Zoom esta mañana. Si no, vamos a tener que salirnos de esta sesión y reentrar otra vez para que nos deje, ¿verdad? Entonces, atentos a esta indicación. Si nos llega a sacar en unos 40 minutos, vamos a reingresar otra vez a la sesión. Eh, Fíjense que nunca lo he hecho, entonces solo tengo una duda. Si hay que crear una sesión nueva o sobre la misma sesión podemos volver a entrar. ¿Alguien de ustedes sabe? No, sí, tendría que crear una nueva. Fantástico. Entonces, sin ningún problema, les copio el vínculo y se van al aula virtual y ya podríamos. Eso nos va a tomar unos 5 minutos. Gracias, Samuel, gracias. Mientras tanto, esta mañana entonces, aprovechemos. Deseo compartirles un poco la pantalla para que también puedan tener acceso a la clase. Por ahí están conmigo. Esta mañana, pues, qué decirles, continuamos hablando sobre el tema de la ética y la antropología. ¿Me confirman? ¿Ustedes pueden ver la pantalla esta mañana? ¿Pueden verla así? Sí, sí se puede. Correcto, Sí, señor. gracias, fantástico, muy amables. Pues aquí es donde estamos parados y como les digo, estamos aquí en la ética y la antropología filosófica todavía. La semana pasada comenzábamos hablando sobre esto, ¿verdad? Algunos elementos claves de la antropología y decíamos, pues es que hablar de la antropología es hablar del ser humano, ¿verdad? Antropos, la raíz griega para referirse al ser humano, y logos, estudio, el estudio del ser humano. Pero no estudiamos el ser humano fisiológicamente, anatómicamente. Lo estudiamos más en un conjunto. Se encarga de entender la antropología, cómo es que los seres humanos nos hemos adaptado a todos estos entornos, ¿verdad? A condiciones climáticas, pues bien inhóspitas y muy adversas, como la gente que vive en Alaska. ¿Se imaginan ustedes que en lugar del desayuno típico salvadoreño o de unas pupusitas bien sabrosas, ¿verdad? Híjole, cargadísimas de queso que hasta se le sale por los lados? Estamos comiendo grasa de ballena o algo por el estilo, untadito con algún tipo de pan, ¿verdad? No nuestro pan francés, pero el pan es un poco más duro. Qué cosa, ¿verdad? Uno dice, guácala, ¿cómo pueden comer esto? Y es que están adaptándose a su entorno, porque recuerden que esta condición climática tan dura, tan difícil, requiere que tu cuerpo tenga mucha energía y mucha caloría. Por ejemplo, también en países como Europa, ¿verdad? El desayuno es un café con prosciutto. Hey, ¿quién de ustedes sabe qué es el prosciutto? Ninguno. El prosciutto son lascas delgaditas de jamón crudo. Lascas delgaditas de jamón crudo. Imagínate que en el desayuno te estás tomando un café, pero no un café con leche, te estás tomando un expreso, el concentrado, con estas lascas delgaditas de jamón crudo y por ahí quizás algún pedacito de pan dulce. En Italia los cornetos son tan famosos, riquísimos, ¿verdad? Estos cornetos.
Pues bueno, ¿qué digo con todo esto? No hablar de comida, ¿verdad? Pero hablar de que el ser humano se adapta a diferentes entornos. Nosotros aquí, los salvadoreños, pues también nos hemos adaptado a nuestro entorno. El Salvador vive más básicamente en un paraíso, ¿verdad? Nosotros solo tenemos dos grandes estaciones climáticas, la estación seca, a la que llamamos verano, y la estación lluviosa, a la que llamamos invierno. Pero este no es invierno, ¿verdad? Es más bien una estación de lluvia, una estación de lluvia. Y lo que vemos es que la antropología también es la disciplina científica que se ha encargado de entender qué es lo que nos hace humanos, qué nos distingue. ¿Por qué es que nosotros somos distintos de otras especies, las especies animales y vegetales? ¿Por qué no compartimos lo mismo con ellos? Es que analizan los aspectos físicos de todos los seres vivos, pero la característica del ser humano es que es sociocultural y que también ha vivido en distintos periodos de la humanidad y entonces, pues del tiempo, ¿verdad? Diferentes periodos del tiempo. Y cómo se ha ido adaptando, cómo ha venido siendo, pues, resiliente. Así que, ¿de qué se trata la antropología? Específicamente, se interesa por estudiar cómo y por qué las personas nos comportamos como nos comportamos, por qué interactuamos así, de estas maneras, por qué valorizamos esto y menospreciamos lo otro, y cómo podíamos analizar esta situación, ¿verdad? ¿Cómo es que podríamos analizarlo? Entonces, lo que ha pasado es que muchos antropólogos, la semana pasada hablamos de al menos 5 antropólogos, han venido trabajando y analizando el área de la economía, la política, la salud, la educación, las leyes, y lo que dijimos era esto, ¿verdad? Que la antropología era una ciencia que se valía de muchas otras áreas de estudio, de muchas otras ciencias para poder presentar sus tesis. Y puede haber muchas otras, ¿verdad? No solo estas áreas científicas duras como la economía, como la educación y las leyes, sino también la política, la salud, y es que los campos de estudio son tan variados como la humanidad misma. Entonces, las formas que la antropología ha creado para estudiar esto varían de acuerdo con el lugar, varían de acuerdo al contexto específico donde han surgido y hay tradiciones de la antropología que no se aplican igual en Estados Unidos que aquí en América Latina, ¿verdad? Los contextos son distintos, no solo como sociedad, sino también como región, ¿verdad? Las condiciones climáticas y esto. Y además de eso, se hace así. Vemos el estudio de manera distinta porque las necesidades y los estilos de vida son distintas según el contexto. Y eso precisamente es lo que la antropología busca entender para después plantear tesis y sugerirnos. Así es el comportamiento de los salvadoreños. Miren, el comportamiento de los salvadoreños es distinto al comportamiento de los hondureños. Y es también distinto el comportamiento de los panameños, y es también distinto el comportamiento de los cubanos, y es también distinto al de los argentinos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Es la pregunta. La antropología nos ayuda. ¿Cómo es que son distintos? ¿Por qué los chilenos y los argentinos toman tanto vino? ¿Y por qué nosotros tomamos tanto café? Bueno, ¿a qué responde, verdad? ¿Responde a cultura, a condiciones de clima? ¿A qué responde? Entonces, la antropología nos ayuda a estudiar esto. ¿Qué tiene que ver la antropología con la ética? Bueno, mucho, ¿verdad? Porque se trata de estudiar la conducta, los valores del ser humano, y la ética está profundamente vinculada con la antropología. Veámoslo un poco. Vamos a profundizar entonces en esta clasificación. Y lo que dijimos, lo que hemos visto es que la antropología tiene una clasificación antropológica bien básica, ¿verdad? Al menos 4 áreas de estudio. Y lo que dijimos es esto, que tenemos antropología arqueológica. Esta es la que estudia la cultura del ser humano y que analiza estos grandes descubrimientos arqueológicos como estas pirámides en Egipto o como las ruinas del Tazumal o como este imponente Machu Picchu, ¿verdad? Y analiza objetos, materiales, herramientas, construcciones
incluso estas momias, ¿verdad? Y osamentas y huesos que lo que hacen es que nos permiten distinguir épocas, nos permiten distinguir estilos de vida, ciencia en aquella época a lo largo de la historia y en distintos lugares. Para hacer esto, la práctica común que hace es, ¿verdad? Pues es la excavación. Saca estos objetos de la tierra y ubica geográficamente dónde fueron encontrados y entonces nos hacen un dibujo de sus construcciones, de los antiguos imperios, y lo que nos ayudan a hacer es a comprender mejor cómo era la vida de esta gente, cómo era que tenían estos asentamientos. Entendemos las diferencias y las similitudes entre las sociedades humanas a través del tiempo, ¿verdad? Estos grandes imperios antiguos, los imperios persas y medopersas, los imperios griegos y romanos, y sabemos mucho de cómo eran sus estilos de vida y su dieta alimentaria y también cómo eran sus construcciones y sus edificaciones y cómo organizaban sus ciudades y su gente. Además, la antropología social, la segunda, hemos dicho que esta también se llama cultural y que en algunos lugares también se conoce como antropología sociocultural. Hablamos de la sociocultura, ¿verdad? O etnología, la misma palabra. Y lo que hace es que estudia a la gente de diferentes lugares, cómo vive, dónde vive, cómo es que estos entienden el mundo, cómo funciona. Y seguramente hemos dicho, ¿verdad? Vemos diferente el mundo nosotros aquí de los alemanes, de los holandeses, ¿verdad? Que ellos no saben la delicia que es bailar una cumbia. A esto solo les gusta la música electrónica, ¿verdad? Porque la música electrónica es parte de su cultura, así como parte de la nuestra también es la música salsa, la música cumbia y todo esto, ¿verdad? Y hablar de cosas tan tácitas y tan impregnadas en nuestra cultura, ¿verdad? Como la comida, los bailes, la música. Esto es antropología sociocultural. Nos permite distinguir cómo la gente vive, cómo la gente entiende el mundo. A los jóvenes en El Salvador, a la gran mayoría de jóvenes, no les interesa estudiar, porque ahora valoran más las plataformas digitales como YouTube y otro tipo de plataformas donde lo que se busca es la fama y el reconocimiento, y se piensa que a partir de esto uno puede alcanzar el éxito tan buscado, el éxito tan deseado. ¿Por qué? Porque en otros lugares la gente sí se prepara académicamente. Bueno, ustedes mismos, ¿verdad? En El Salvador forman parte de una minoría a la que sí le gusta formarse profesionalmente y tener pensamiento crítico y educar la mente. Pero la gran mayoría aquí no le encuentran sentido, no le encuentran valor. Es más, ahora se premia la ignorancia y se aplaude como si fuera un éxito. Pero en otras partes del mundo se valora el sacrificio de haberse profesionalizado, de haber tomado estos años de estudio que te permiten un criterio científico, técnico, que te permiten ir más allá de lo que intuyes y de lo que sientes. Pero, ¿cómo comprendemos el mundo? Eso es importante. ¿Qué es lo que nosotros analizamos de las cosas, verdad? Y aquí la antropología social se pregunta, ¿cómo se generan las normas que establecen la forma de interacción de una gran diversidad de contextos? Y bueno, se refiere precisamente a esto, ¿verdad? Que dentro de la sociedad salvadoreña y de la cultura salvadoreña, ahora encontramos también otras llamadas subculturas. Y entonces, ¿cómo es que estas subculturas responden a la nueva identidad salvadoreña? La subcultura urbana, por ejemplo, algunas ya la iremos a ver más adelante. Pero lo que hace la antropología social es que analiza todos estos puntos
de vista de las personas, puntos de vista que nos permiten entenderles, tener perspectiva de cuáles son sus prácticas, de sus valores, por qué creen lo que creen, por qué hacen lo que hacen, por qué comen esto que comen, la organización social de los seres humanos. La antropología lingüística, yo les decía la semana pasada, esta tiene que ver muchísimo con su carrera, porque estudia, precisamente analiza todas estas maneras en las que el ser humano se comunica. Y dijimos que el lenguaje es tan solo el nombre que le hemos dado a la manera principal en cómo nos comunicamos nosotros. Esta expresión oral, ¿verdad? Y decimos, esto es lenguaje. El lenguaje es la manera en cómo nos comunicamos. Pero ahora hay más que una manera, no solo verbal y escrita, sino que también a través de tipografías, infografías e imágenes. Y estamos hablando de los famosos íconos, ¿verdad? Y los íconos también ahora comunican en esta generación y expresan palabras sin que sean palabras, sentimientos sin que sean expresiones. Y nos están diciendo mucho, ¿verdad? Expresamos risa y llanto y enojo y también dolor. Todas las emociones están ahí tipificadas, ¿verdad? Decimos muchísimo tan solo con los íconos. Podríamos tener conversaciones a partir de ello. ¿Y qué hace la antropología lingüística? Bueno, nos ayuda a entender cómo este lenguaje está vinculado con la manera en que hoy comprendemos el mundo, cómo hoy nos relacionamos con este mundo, ¿verdad? Específicamente es mirar el lenguaje y cómo se manifiesta en estas distintas formas, ¿verdad? Cómo su uso se modifica a través del tiempo. Las mismas palabras cobran otro significado, ¿verdad? Palabras que antes, en la época de nuestros abuelos, eran palabras consideradas como soeces o antisonantes. Ahora no, ahora tienen cada vez menos relevancia y entonces yo recuerdo que la palabra estúpido era una fuerte palabra delante de mis abuelos. Uno no puede decir, qué estúpido, porque ellos se exaltaban y decían, no sea malcriado. Pero ahora decir, qué estúpido eso que estamos viendo, qué estúpido eso que se está diciendo. Eso es hasta cierto punto, pues muy común, ¿verdad? Así es la expresión ahora, no, nadie se altera. Pero fíjate que la antropología lingüística nos ayuda a entender cómo y por qué ese cambio y por qué venimos usando estas palabras y aquellas ya no las usamos, ¿verdad? Una palabra que generalmente mis abuelos decían es vaído. Vaído, es que me dio vaído, decía mi abuelita. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es vaído? Ustedes podrían decirme qué es. ¿Quién de ustedes sabe cuándo a una persona le da vaído? ¿Cómo se manifiesta? Quizás como mareos o algo así. Mira, muy bien, muy bien. Quiero ver quién fue que me habló, quién respondió. Quiero verla, que no veía. ¿Quién me contestó? Yo. Fátima, buenísimo. ¿Quién le ha enseñado esta palabra? ¿A quién se le escuchó? A mi abuela también. A su abuelita, ¿cómo no? El vaído es un tipo de mareo que da la percepción que uno va a desmayar, Así es el vaído. Y entonces mi abuela decía eso. Es que me siento que me va a dar vaído. Pero nosotros ya no decimos eso. Nosotros, ¿cómo decimos hoy? ¿Cómo decimos hoy cuando nos da mareo y sentimos que nos vamos a desmayar? Medio bajón. Medio bajón, justamente. Me dio un bajón, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pedimos? Dame una coca. Dame una coca, decimos nosotros. Justamente, fíjate. Y entonces, a través del tiempo, la misma expresión viene ocupando distintas palabras para identificar estas relaciones. Estos dos conceptos, ¿verdad? Lenguaje, comunicación, claves para comprender la sociedad y la cultura. Un repaso es lo que estamos haciendo para afianzar bien estos 4 conceptos. Y por último, la antropología biológica. En algunos lugares se conoce como antropología física. Y de esta, lo que decimos es que nos ayuda a entender cómo es que las personas, los seres humanos, nos hemos adaptado a estos diferentes entornos. Se encarga, por ejemplo, de estudiar las causas de las enfermedades,
y cómo es que el ser humano tiene sus características físicas distintas, porque este es rubio, porque este es negro, porque este tiene los ojos chinos, porque este tiene los ojos tan grandes, mire el cabello de este, qué colocho, parece alambre, en cambio el otro tan liso, tan largo, ¿verdad? ¿Y por qué hemos venido adaptándonos como especie a estos entornos? Les interesa, a la antropología biológica le interesa comprender cómo es que la biología y la cultura moldean los estilos de vida y el comportamiento humano. ¿Cómo? Ajá, la cultura moldea el comportamiento del ser humano. La cultura, fíjate, y es que es bien chistoso, ¿verdad? Porque ¿cómo es la cosa, verdad? La cultura moldea la conducta del ser humano. ¿Qué decimos de nuestros amigos y parientes que se van a Estados Unidos? Cuando después de 2, 3 meses de estar viviendo allá, ¿cuál es la primera expresión que dicen cuando hablamos con ellos por teléfono o hacemos una videollamada? ¿Qué es la cosa que dicen para sorprenderse de algo, verdad? ¿Qué dicen? ¿Cómo responden? Oh, sí. Oh my God, oh sí, oh yeah. Y entonces, ¿de dónde salen esas cosas? Bueno, es que ahora están rodeados de un entorno distinto, donde ya no están oyendo. Ah, cipote bayunco, bicho pasmado, cállate. Ya no. Hoy, ¿qué les dicen? Shut up. Oh my gosh. Y entonces están aprendiendo de esta nueva cultura, de este nuevo entorno. Ya no buscan pupusas, ahora buscan pancakes. Ahora buscan un omelette. Y entonces, ¿qué quieren comer? Cereal. Quiero Cheerios. Ya no acertan cornflake. ¿Verdad? Ya no es cornflake lo que quieren. Dame Cheerios. Quiero milk and Cheerios. ¿Qué pasa con esto? Miren, yo sé que es chistoso y nos reímos. Pero es antropología biológica. El entorno ha cambiado para ellos. Y entonces ahora sí, están viviendo en Baltimore, están viviendo en Maryland. Y están usando estos grandes suéteres peluche, ¿verdad? Puchica, con aquel gran volado. No sé cómo se acuerdan de cuando salieron estas botas peludas aquí en El Salvador. Y todas las bichas andaban con estas botas peludas. Yo pensaba, ¿qué pasa cuando se quitan esas botas? Si aquí el gran calor que hace, ¿verdad? Ay, yo me imagino que aquello era un gran charco lo que salía ahí. ¡Qué barbaridad! Pero fíjate, es que la cultura de otro país nos afectó y ahora los tatuajes, los piercing, las perforaciones, los expansores de orejas, todo esto es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Hasta la música, fíjate cómo es que vamos dándole lugar a todos estos elementos. Pero quiero avanzar un poco más con la presentación, porque esta mañana también lo que debemos ver es que hay otras formas más modernas de antropología. Entonces, la clasificación de 4 se nos amplía un poquito más. Hay nuevas formas de antropología moderna. Por ejemplo, la antropología forense. ¿Y esta antropología forense de qué se trata? Bueno, es que esta surge y necesita de áreas multidisciplinarias, la antropología, para desarrollar nuevos estudios, nueva comprensión de la humanidad y se ha aliado, utiliza a la medicina forense, a la criminología, a la biología misma para entender cómo es que el ser humano está actuando. Su principal aporte es la reconstrucción de una escena a partir del estudio de huesos, a partir de la toma de una muestra de ADN, de la sangre, ¿verdad? Y dar respuestas a causas de muertes, por ejemplo, y esta persona, ¿cómo fue? ¿Se murió o la mataron? Sus efectos y sus entornos culturales de los hechos. Y entonces aquí es donde posiblemente estamos hablando de todas estas series que ustedes ven en HBO y en AXN y en Netflix. Ahora hay muchísimas, CSI y todas estas series que pues todos hemos visto, ¿verdad? Que un guante, toman las huellas digitales en un vaso de vidrio y se lo roban y lo llevan al laboratorio de investigación y a partir de eso, ¿qué es? Medicina forense.
Y entonces determinan, ah, este es el asesino porque esta fue el arma como evidencia. ¿Y qué tenemos? Tenemos las huellas digitales que nos dicen que es esta persona. Fíjate, eso nos ayuda a resolver el asunto del crimen. Y ahora ya nadie queda impune. Nadie queda impune porque es más fácil determinar quién cometió. ¿Qué estamos hablando? Esta es una nueva manera de intentar disuadir a los criminales, que no lo hagan. ¿Por qué? Porque van a ser encontrados de todas formas. Un cabello, una muestra de saliva, una gota de sangre, y entonces van a ser encontrados. ¿Qué estamos hablando? Antropología. Esta criminalística es como también le podríamos llamar, ¿verdad? Forense. Nos ayuda a entender precisamente este asunto. Es muy interesante. Además, otro tipo de antropología, pues es la antropología urbana, como yo les decía hace un momento. Otra vez, la antropología urbana surge debido a la creciente urbanidad. Significa que la gente está saliendo de sus comunidades de origen en el interior del país y se están viniendo a la urbe, a las grandes capitales. Y entonces, en esta urbanidad, en todo el mundo ha nacido esta otra disciplina antropológica. Y se pregunta, su objeto de estudio es esta sociedad urbana. Enfoca temas importantes como la pobreza, la subcultura, el desarrollo local y hasta el paso de la guerra por una ciudad. Es muy común que entonces limite con los intereses de la economía y el desarrollo. Fíjate que uno de los grandes temas de estudio de tu servidor es el desarrollo local, y yo también estoy estudiando y estoy presentando mi propia tesis. Y en mi tesis yo planteo la siguiente cuestión, y es que las universidades no hacen ningún esfuerzo para fomentar un pensamiento que influya en los estudiantes universitarios para que decidan que al terminar su carrera no se queden a vivir aquí en la urbe, sino que regresen como profesionales a sus ciudades de origen y desarrollen esas ciudades. No, pero es que allá no se puede, porque aquí es donde está el desarrollo, aquí en la capital. Pero allá en el cantón donde yo vivo, bueno, la idea es que te viniste a ser profesional a la capital para ir a desarrollar tu pueblo, porque allá también necesitan traductores o maestros de inglés. No, pero yo no quiero trabajar en eso. Y entonces esta visión, ¿verdad? Esta visión sobre el desarrollo económico personal y sobre el desarrollo económico local. Yo creo que como universidad podemos hacer un gran esfuerzo para mostrarles que sí es posible. Este no es un problema salvadoreño, es un problema latinoamericano. Pasa en todas partes, en cualquier país de Latinoamérica. Bueno, muchachos, quiero saber si tienen alguna pregunta hasta este momento, si todo el tema de la antropología ha quedado claro para ustedes, porque no me gustaría avanzar si no tengo el aval, ¿verdad? El permiso de ustedes. Dicen, todo claro, Lick, seguimos. ¿Qué me dicen? ¿Todo claro? Todo claro. Sí, licenciado. Todo claro. Muy bien, fantástico. Entonces, solamente cerremos con esta lámina. Con estos dos aportes últimos, vamos a concluir que la antropología es una ciencia indefinida. ¿Cómo? Sí, es que todavía no la podemos cerrar, porque va evolucionando, igual que el hombre. El hombre va avanzando. Y nuevos estudios para comprender su cultura, su pensamiento, su visión, se hacen necesarios. Entonces, no se puede abarcar la complejidad de todas las maneras del ser humano. Y por eso la antropología necesita de otras disciplinas para crear todo este conocimiento.
El inicio de cualquier investigación comienza con una simple pregunta y su gran complejidad está en la interpretación de sus múltiples respuestas, de sus muchas respuestas. Entonces, qué tremendo que la antropología es una ciencia abierta, es indefinida, todavía no es concluyente. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha concluido. Y a medida que el ser humano va adaptándose a nuevos entornos y va ganándole terreno al planeta, entonces la antropología tiene nuevas áreas de estudio, nuevas áreas de estudio. Pues bien, por ahí la primera parte de nuestra clase. Antes de comenzar la segunda parte de nuestra clase, pues yo lo que quisiera decirles es que, o recordarles, es que en el aula virtual yo dejé colgada la semana pasada una tarea, una lecturita que había que hacer y un resumen. Recuerden que esta es nuestra manera de ir sacando la nota de laboratorio. Estas pequeñas lecturas refuerzan un poco lo que vamos viendo en clase y les dan mejor entendimiento, mejor comprensión. Es buena idea que lo lean, es buena idea. Yo he incluido para la clase de esta mañana también varios videos de los que vamos a ver unos a manera introductoria, pero videos que les van a despertar el interés de preguntarse, ay, este volado cómo es y qué significa. Y esa es mi meta, que la próxima clase puedan traer preguntas y que podamos darle respuesta a muchas de sus dudas. Por eso es que esta mañana les quiero presentar, pues, a ver si puedo, les quiero presentar también nuestro próximo tema de estudio. Seguimos siempre en la unidad 2, pero ahora lo que vamos a ver es algo que ya han hablado antes, ya lo han visto, pero ahora vamos a intentar darle otra perspectiva. Queremos hablar sobre las teorías de la creación del universo y también sobre la teoría de la creación del ser humano. En términos concretos, vamos a hablar de todas estas teorías evolucionistas versus la teoría creacionista. ¿Cuántos de ustedes conocen alguna teoría de creación del universo? ¿Quién puede mencionar alguna? ¿Cómo fue creado el mundo? El Big Bang. ¿Qué más? Dios creó el mundo también. La religiosa. Ajá, sí, por ejemplo, la teocrática, sí, la teoría creacionista, excelente. Y díganme una cosa, cuando hablamos de la evolución, ¿en quién piensan? ¿A quién le llamamos el padre de la evolución? Darwin. Charles Darwin, correcto, muy bien. Entonces, esta mañana, pues vamos a ver al menos 6 teorías, ¿verdad? No sé si las vamos a alcanzar a cubrir todas, pero 6 son las que debemos ver. La teoría de la evolución de Darwin, la teoría del Big Bang o la gran explosión, la teoría inflacionaria, la teoría del estado estacionario, donde la materia, el espacio son constantes y entonces ahí se da el lugar para el universo, el espacio de creación continuo. La teoría del universo oscilante, esta se trata de el Big Bang y el Big Crunch. Ya les voy a contar de qué se trata esto. Y la teoría creacionista, la última, la teocrática. Entonces, hablando sobre la teoría de la evolución de Darwin, ¿qué podemos decir? Es la idea de que la vida está relacionada y que ha descendido de un ancestro común. Toda la diversidad que vemos hoy, todas las plantas, todos los animales, todos los microorganismos, todo en su complejidad, todo el ser humano con todos sus rasgos diferentes. Todos descendemos de un mismo ancestro común. Así es como Darwin pensaba. Supone el desarrollo de la vida a partir de la no vida. ¿Cómo? Sí, es que la vida surgió a partir de la nada. Es lo que Darwin supone. Y genera un descenso con modificación puramente naturalista. Entonces Darwin habla sobre esto, mira, la selección natural. Y dice, es que ocurren mutaciones genéticas al azar dentro del código genético de un organismo. El código genético de una persona tiene 4 elementos muy básicos. A ver, esto es ciencias naturales. ¿Cuáles son los 4 elementos del código genético? ¿Lo vieron en bachillerato? O sea, ayer. ¿Cuáles son? Les voy a decir una, la timina. Agua.
¿El qué? Perdón. Un momento, quiero verles la cara. ¿Cuáles son los 4 elementos básicos del código genético, jóvenes? No, hombre, habremos fracasado como humanidad. Uno de ellos es la citosina, creo. Sí, la citosina, la timina. ¿Cuál otra? La marihuana. No, esa no. No es la adenina. La adenina, correcto. Qué barbaridad, ustedes, puchica. Ey, pilas, bichos, que no se les olvide la cosa básica. Entonces ahí lo que estamos viendo es, pues precisamente, ¿verdad? El código genético, Darwin ha dicho que en la selección natural ocurre modificación al azar. Lo que sabemos hoy científicamente es que esto no es cierto. El código genético es complejo y no ocurre al azar. Sigue un patrón. Ya les voy a mostrar por qué. Sigue un patrón. Pero por eso Darwin decía, como el código genético ocurre al azar, entonces hay un montón de nuevas especies, mutaciones que son beneficio de la preservación de las mismas, ayudan a la sobrevivencia de la siguiente generación. Entonces, ¿son mutaciones genéticas al azar o son distintas especies creadas particularmente? El darwinismo se resume básicamente en 3 cosas: la elevada capacidad reproductiva, la variabilidad de la descendencia y la selección natural. Lo que ustedes están viendo conmigo esta mañana se llama selección natural. Algunos antiguos filósofos griegos, como Anaximandro de Mileto, dijeron que el desarrollo de la vida a partir de la no vida y el descenso de la evolución del hombre es a partir de los animales. La idea de Darwin no es suya, es un copy-paste. Darwin le copió y le pegó sin haberle pedido permiso a este filósofo griego muchísimos años antes. Anaximandro de Mileto lo había dicho. Y entonces ahí es donde vemos que Darwin ya venía siendo un gran copión. La selección natural actúa para preservar y acumular ventajas genéticas que le permiten a la nueva especie adaptarse. Y también dijo Darwin que la selección natural es la preservación de una especie porque tiene mejores ventajas para adaptarse, para sobrevivir a este hábitat. Ahora, fíjense, aquí hay un mito. Porque hablamos, cuando decimos la selección natural, decimos, es que sobrevive el más fuerte. No, eso no es cierto. La selección natural no se trata de que sobrevive el más fuerte, sobrevive el más apto. De esto se trata la selección natural, de la supervivencia del más apto. A eso le llamamos adaptación, no evolución de las especies. Las especies no evolucionan en la siguiente especie, pero más bien se adaptan a estos cambios. Bueno, tengo, para entretenernos un rato, tengo un video que mostrarles. Y entonces aquí ustedes van a poder observar de qué se trata este asunto del que esta mañana les estoy hablando. ¿Me confirman el audio? Arribó a las Islas Galápagos. Y Charles Darwin, con 26 años de edad, desembarcó ¿Escuchan? para explorar. Sí. Muy poco de la historia natural de las islas. ¿Pueden escuchar, jóvenes? Sí, sí se escucha. Sí, licenciado. Sí, El audio del video se podía escuchar. sí, sí. Va, entonces continúo. Desde el primer momento, Darwin quedó fascinado por su biología. Pero fueron los animales quienes le proporcionaron su histórica visión. Darwin solo estuvo en estas islas 5 semanas. Pero en ese breve periodo de tiempo mantuvo conversaciones y vio cosas que quedaron grabadas en su mente. Por ejemplo, el vicegobernador de la isla Floreana afirmaba que podía decir a qué isla pertenecía una tortuga simplemente por la forma de su caparazón. Darwin reflexionó sobre el comentario del vicegobernador. ¿Por
qué había poblaciones de tortugas en islas diferentes, ligeramente distintas entre sí. Empezó a reunir una colección de animales y plantas de todas las islas que visitó. Aunque fueron las tortugas las que primero alertaron a Darwin sobre las diferencias entre animales de islas distintas, fue su colección de estos discretos pajaritos, los pinzones, lo que le proporcionó la evidencia más sustancial para su gran teoría. Hoy sabemos que los antepasados de los pinzones de las Galápagos llegaron por primera vez a estas islas hace alrededor de 2 millones de años. Desde entonces se han diversificado en una serie de especies diferentes. Actualmente hay 13 especies distribuidas por todo el archipiélago. Cada una tiene sus habilidades especiales. El pinzón carpintero ha descubierto cómo utilizar una herramienta para sacar larvas de sus madrigueras en las ramas de los árboles. El pinzón vampiro ha aprendido a extraer sangre de los pájaros cuando están posados. Cuando regresó a Inglaterra, Darwin llevó consigo una gran variedad de especímenes de todo tipo. Y pasó años estudiando sus colecciones. Tenía un conjunto de pinzones de islas diferentes y se percató de que había un rasgo en particular que los diferenciaba. Sus picos tenían tamaños distintos. ¿Por qué? Una idea empezó a germinar en su mente. También era aplicable a las tortugas, tal vez a todos los animales y plantas con independencia de dónde se encontraran. Concienzuda y meticulosamente comenzó a acumular evidencias de todas partes del mundo para respaldar su idea, y el proceso que producía nuevas especies lo llamó evolución a través de la selección natural. Muy bien, excelente. Entonces, ahí van a encontrar en la plataforma que les he dejado un par de videos más justamente sobre esto. El pinzón, ¿alguna vez habían escuchado hablar de este ave, de este pájaro? ¿Ya habían visto esto antes? ¿Es la primera vez que lo ven? Sí, no. Muy bien, Sí, la la primera primera. vez. Fantástico, gracias, Melissa. Miren, y entonces, ¿qué fue lo que Darwin descubrió en esta ave? ¿Cuál era el rasgo que le llamó la atención? ¿Qué dice el video? ¿Qué era la cosa que le llamaba la atención? Que tenía capacidad de adaptarse. Ajá, ¿cómo? ¿No fue sobre los picos de los pájaros? ¿Cómo no? Exacto. El pico de Eran, los pájaros. Ajá. ¿Era un qué? eran más grandes que los de los demás. Algunos eran más grandes, otros más pequeños, otros más agudos, más finos, otros más gruesos. Ahora, esta es mi pregunta. Y entonces, ¿esta especie es distinta? Todos estos pinzones con picos distintos, al menos 5 se alistan. ¿Son una misma especie o son distintas especies? Yo siento que son una misma especie, pero sufren modificaciones digamos, dependiendo el hábitat en el que se encuentren. Muy Entonces, bien. así se va adaptando el Una ave, misma dependiendo de especie. sus necesidades. Una misma especie, pero con pequeños rasgos distintos, que se han adaptado a la necesidad particular de dónde viven, de su entorno. Luis, tú querías decir algo ahí, te vi que casi apretabas el botón. No, pues yo iba a decir lo contrario, que son diferentes especies. Son diferentes especies. Ajá. ¿Y cómo es esto? Son diferentes tipos de aves. Sí, son diferentes tipos de aves. Ujú. O sea, son aves, son lo mismo, aves, pero son diferentes especies. Ajá. Entonces,
Mi pregunta es esta. ¿Son todos pájaros o es una especie distinta? Porque, Sí, ajá, yo tenía una opinión, sí, porque así como los buzos desarrollan un poquito, un 2 o un 3% más de visión bajo el agua, porque ellos están adaptados a esa área, pienso de que los animales también se adaptan y no es que sean diferentes, sino que las condiciones hacen de que ellos se adapten a su entorno y busquen o tengan la necesidad de, de subsistir en ese ambiente. Así como los buzos desarrollan un poquito más de visión bajo el agua, que es con menos luz, así nosotros también podríamos hacerlo si practicáramos ese deporte. A medida del tiempo se desarrolla eso. Entonces pienso yo que es más que todo adaptarse al entorno en el que estás. muy bien, gracias. Gracias por participar, Mauricio y Luis también. Fíjate, es que aquí está el dilema, mira, justamente en lo que ustedes han planteado, porque lo que tenemos hoy es la evidencia de, Darwin dijo, son diferentes especies, pero las aves son una sola especie. Y él dice, no, son distintas. Cuando lo que él plantea es que los rasgos físicos de todas las aves son distintas. Pero el ancestro común es que son aves, son aves. No, pero no son distintas. Mira, esta es más grande, esta es más pequeña. Los picos de esta son distintos de los picos de aquellas. Mira, las patas son diferentes. ¿Ok? Esto es cierto. Pero ¿esto es un ancestro común o son 2, 3, 4 ancestros distintos, verdad? ¿Son animales diferentes o es un mismo ancestro? Ahí está la cosa que debíamos de analizar de acuerdo a Darwin. La selección natural, recuerden, esta es pregunta de examen, la selección natural no es sobrevive el más fuerte. ¿De qué se trata la selección natural? Sí, no se adapta. Sobrevive el más apto. Sobrevive el más apto, adaptación, de eso se trata. Muy bien, esa es una idea que deben de tener bien clara. La selección natural de Darwin nunca habló sobre evolución, siempre habló sobre adaptación de las especies. Bueno, fíjense que aquí en la plataforma les he dejado, van a encontrar ustedes un documento y se los quiero mostrar. Este es el documento que está en la plataforma. Ahí les he dejado cargadas las clases, las 2 presentaciones, y este documentito solo tiene 12 páginas. Pero mira, este es un documento que les súper recomiendo que lean. Se los voy a suplicar. Tómense una media hora para leer esto. Van a tener una visión bien clara de qué se trata de lo que Darwin estaba hablando. Una explicación bien sencilla. Este es un documento que es súper importante para la comprensión de esta temática. Aborda más allá que solo el darwinismo, pero lo que nos plantea es una explicación en paralelo de lo que es evolución versus creación. Por ahí se los dejo para que, por favor, le echen una miradita. Bueno, vamos a seguir esta mañana. Entonces, quiero continuar con la presentación para que podamos seguir avanzando. A ver, por aquí es donde vamos. Entonces, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el más apto, es lo que hemos dicho. Y ahora vamos con la siguiente teoría, la del Big Bang o la gran explosión. La teoría o la hipótesis del Big Bang o la gran explosión se da surge para explicar el origen del universo. Y pues se trata de ni más ni menos que la teoría más aceptada hasta el día de hoy en la comunidad científica. Y lo que manifiesta, según este paradigma, es que el universo comenzó hace más o menos unos 14 millones de años. No sé cómo determinaron, algunos dicen que por la prueba fósil se determinó esta edad, 14 millones de años. ¿Cómo pudimos rastrear eso? Pero hace 14 millones de años hubo una gran explosión. Y la gran explosión ocurre inmediatamente después de que esta concentración de energía que ustedes ven aquí en esta chispa es la concentración de energía máxima
protones y neutrones están metidos ahí en tal concentración que hubo algo que hizo que explotara. Esa concentración de energía no superaba el tamaño de la cabeza de un alfiler. Y después de aquella explosión, inmediatamente se crearon el tiempo, el espacio, la materia y la energía, que son las cosas que se necesitan para la creación: tiempo, espacio y materia. Y después de aquella explosión, surge tiempo, espacio y materia. Todo lo que nos rodea, la ropa, el agua, los árboles, los coches, las casas, absolutamente todo está constituido por la materia que surge a partir del Big Bang. Y se formó todo a partir de allí, como ustedes ven, onda tras onda. Iba permitiendo, digamos, la primera, ¿verdad? Estos quarks y partículas que dice aquí la lámina, ¿verdad? Estas partículas de energía, neutrones, y explotan, dan lugar entonces a esta niebla superior caliente, donde protones calientes están atrayendo a otros elementos de energía, como el deuterio, el litio y el helio, y empiezan a conformar estas otras partículas y moléculas de energía que a su vez dan lugar a otras partículas menos complejas, más sencillas de evidenciar: los protones, los electrones, los neutrones, y se conformaron, se unieron entre ellos, se aliaron para formar átomos. Y entonces, en un primer momento, estos átomos dieron lugar a las partículas de hidrógeno y helio, la materia prima para el agua y el aire. Y es así que entonces llegamos a encontrar, ¿verdad?, en la tercera o cuarta ola de esta expansión de explosión, la formación de las galaxias. Los átomos de hidrógeno, los átomos de helio se comenzaron a unir y a formar gigantescas nubes de polvo cósmico que le dieron lugar a las estrellas. Y después de que estas estrellas nacieron, entonces vemos que se producen elementos pesados que se convierten en nuevas estrellas y nuevos planetas. Ahí es donde encontramos al Sol y al planeta Tierra encapsulados en esto que hoy llamamos la Vía Láctea, Entonces, así es como debemos entender el Big Bang o la gran explosión, como consecuencia de la fuerza de gravedad o de la fuerza gravitatoria que atrae los planetas entre sí. El movimiento expansivo desaceleró tanto. Imagínate cómo fue la cosa después de la gran explosión y toda esta fuerza que estaba impulsando la materia se detiene. Y en ese momento en el que ya nada está empujando la materia, hubo una desaceleración expansiva hasta que se anuló. Y a partir de ese momento donde ya no había nada que empujara la materia, se produce una enorme contracción en el universo hasta el colapso gravitatorio. Y entonces encontramos un Big Crunch o una gran implosión. No explosión, lo contrario, implotó, se contrajo hasta la más mínima expresión. Después de aquella explosión, se dio lugar al espacio, al tiempo y a la materia, todo lo que nos rodea. Ahora, hablando de esta contracción, todo lo opuesto a la explosión es hacia afuera, pero hubo un momento en el que la gran explosión terminó y entonces onda tras onda iba empujando la materia hasta que quedó a cero. Y en ese momento, cuando todo terminó, se regresaron estas ondas de energía y se contrajeron hasta su más mínima expresión otra vez y de nuevo llegamos al punto cero. Eso se llama la gran implosión o el Big Crunch.
el Big Crunch. Mira, este señor, Edwin Hubble, él es el padre de la gran implosión. Él es el primero que le oímos mencionar esto y habló sobre el colapso gravitatorio. Y entonces, lo que Hubble estaba sustentando, lo que él estaba diciendo es que las cosas iban a desaparecer de la nada. Aquí hay un ejemplo de otra vez el Big Bang. Y cuando llegamos al final de esta última onda, donde todo lo más complejo, el ser humano y todas las especies distintas en su complejidad se han terminado de desarrollar, entonces sucede lo opuesto, la implosión. La implosión. Y bueno, en 1929, Hubble observó que el universo estaba expandiéndose continuamente y que por tanto las galaxias se expanden, se alejan entre sí, pero el origen del Big Bang es la cosa más misteriosa de todos los tiempos. A pesar de que le llamamos Big Bang, lo paradójico es que nadie nos dice qué hizo explotar aquello. La concentración de la energía estaba ahí y nadie nos dice cómo. Así que la pregunta es, ¿y cómo tuvo origen, cómo tuvo inicio el universo? ¿De dónde viene el universo? ¿Cómo y por qué empezó? Otra pregunta importante es, ¿y el universo va a tener fin un día? ¿Cómo va a ser el fin del universo, verdad? ¿Qué hizo estallar el Big Bang y por qué estalló? ¿Qué habían antes del gran estallido? Si nosotros conociéramos estas respuestas, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque conoceríamos la mente del creado. Estas fueron las palabras de Stephen Hawking. Seguramente ustedes lo reconocen a este señor en una silla de rueda, que es también uno de los grandes padrinos de la teoría evolutiva de Darwin. Hoy por hoy es uno de los que más la defiende. Y él se hizo todas estas preguntas que yo les dije. Concluyendo, bueno, si nosotros conociéramos la respuesta a todas estas preguntas, sería el triunfo de la raza humana. Entenderíamos la mente del que nos creó o del creado, dice él, ¿verdad? Del creado. Ahora, fíjate, antes de pasar a la siguiente. Hey, ¿alguna película que hable sobre la selección natural? Una película moderna que dice, este es el malo de todos. Y dice, este asunto de que hay que preservar y hay que curar a la gente enferma y hay que cuidarla, la creación de los hospitales y todo eso, dice, ¿para qué? Hay que dejarlos que se mueran, que sobrevivan solo los más fuertes. Y esto va a dar lugar a una nueva y más sana generación. La próxima generación va a ser más fuerte porque hemos dejado morir a los débiles. ¿Quién dijo esto? Es una película que ustedes conocen. Les voy a hacer la seña para que caigan. Mírenme la mano. Thanos. ¡Thanos! ¡Thanos! Por supuesto, Thanos está en contra de la selección natural de Darwin y dice, qué estupidez. ¿Por qué vamos a permitir que la gente enferma se sane? Que se mueran. Son débiles, no sobreviven. Claro, mira, su idea es una idea evolutiva. Su idea es una idea que, si ustedes ven, es ciencia detrás de la ficción. Entonces, qué importante que reconozcan que lo que estamos viendo es programación. Por eso se llaman programas. Porque ¿qué hacen? Te programan para pensar, para ver, para que creas lo que te están diciendo. Por eso le llaman programas. Ahora los han disfrazado de nombre. ¿Cómo les ponen? Series. No es más que un intento por programarte, por hacerte pensar lo que ellos creen. Por eso el análisis, la crítica, por eso la conversación es sumamente vital. Nos permite distinguir, pero este pensamiento ya sé de dónde viene. Es ciencia. Darwin lo dijo. Y además, yo no estoy de acuerdo. O sí estoy de acuerdo. Es que así debería de hacer. ¿Quién de ustedes está de acuerdo, por ejemplo? No deberíamos de tener hospitales. Los hospitales son una carga para el Estado. Si no estás sano, bueno,
si no aprendes a curarte por ti mismo, pues, man, so sorry. Pero no puedes sobrevivir aquí. O, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo en decir, no, tenemos que hacer todo lo posible por sanarte, por curarte y que te desarrolles en medio de este otro entorno? Ambos casos, ¿verdad? Tienen pros y contras. Pero justamente esta conversación es importante. ¿Y por qué? Porque es ética. Es ética que lo que nos distingue como seres humanos. ¿Cuál es la moral detrás de esto? ¿Cuál es la costumbre? Werner, ¿tiene una opinión? Solo quería preguntarle si fue Stephen Hawking quien negó lo del Big Bang y dijo de que le parecía un poco ridículo que viniera que nosotros, siendo tan complejos, viniéramos de una explosión que lo único que trae es destrucción. Creo que sí, fíjese, Werner, creo que él fue el que refutó el Big Bang, pero él está casado con el darwinismo. Entonces, él cree que venimos todos de un ancestro común. Lo que él no hace es decirnos quién formó este ancestro común. Entonces, ¿de dónde surge la vida? Todavía, él dice, bueno, el día que podamos responder esa pregunta, entonces habremos conquistado la humanidad, porque entenderemos de dónde viene el creado, dice él. Es la frase que le había puesto anteriormente. Más adelante vamos a ver, quiero ver si puedo abrir aquí mi aula virtual. Les quiero mostrar en el aula virtual un par de videitos que he dejado colgados y que quiero que pues sí, que los vean. Ahora vamos a ver, aquí estoy. Qué chivo que este volado nos ha aguantado hasta ahorita. Vamos a punto de cerrar la clase, que estoy en el aula virtual mes de marzo, y algunos me preguntaron, ¿y qué son estos exámenes, Lick, que están puestos ahí? Bueno, estos exámenes que ustedes vieron ahí son exámenes que tuvieron algunos de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, no eran para ustedes. Si no, tu nombre no estaba allí, no tenías que hacerlo. Ahora, aquí estamos, clase de esta semana, del 8 al 12. Aquí está toda la información, las dos presentaciones y el PDF que les mostré. Pero les he dejado esto, mira, les he dejado aquí las presentaciones y les he dejado un videíto que les explica más sobre qué es la antropología y videos sobre evolución y creación, el del origen de las especies, que ya lo vimos, y este otro, ADN versus evolución. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que los vean. Son videos no muy largos, les van a servir mucho, les van a dar más criterios sobre lo que hemos hablado esta mañana. Y bueno, vamos a dejar un poquito por aquí la clase, porque la próxima semana quiero terminar de presentarles las demás teorías de la evolución, o de la creación del universo, cómo se creó el universo, cómo se creó el ser humano, qué hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, solamente la teoría de la evolución de Darwin, y también hemos visto el Big Bang. Esas son las únicas dos. La próxima sesión vamos a ver las que nos hacen falta y vamos a discutir un poco sobre esto, sobre el origen del ser humano y de dónde viene y cómo es que está hasta el día de hoy aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no quedó claro esta mañana? ¿Algún comentario? ¿Algún chambre, aunque sea? Cuéntenme algo. Pues ahí sale el comentario que para cuándo vamos a ver la película donde sale el Thanos, digo, para entender más. Ajá, entonces la película esta, yo ni recuerdo exactamente cómo es que se llama. ¿Quién? Es la de Endgame y la Sí, otra es Infinity esa. War. Sí, muy bien. Bueno, las podemos ver, claro que sí. Las podemos ver con la idea de esto, ¿verdad? De hacernos la idea de criticar después cuál es el pensamiento de Thanos y por qué es bueno y por qué es malo, ¿verdad? ¿Por qué creemos que él tiene la razón o no? Yo les pregunté, pero nadie quiso participar, que si se estaban de acuerdo en... Es que Ajá. yo creo en parte estaba bien lo de eliminar la mitad del universo. Porque, siendo sinceros, así como vamos, el planeta no va a resistir Sí, ¿verdad? tanta población. Pero, viéndolo más en la realidad, creo que no me gustaría que eso pasara. Muy bien, fantástico.
Fíjese, lejos de la película. ¿Quién me dice? En la vida real hubo un hombre que promovió hasta guerras, llegamos, por la promoción de esta idea. Una sociedad perfecta, gente perfecta. No ¿No quería, fue Hitler? ¿cómo no? Fue Adolfo Hitler, creo que Hitler, fue. Adolfo Hitler. Él dijo de que su raza era la mejor y que tenía que dominar sobre todas las demás No su porque ellos eran raza. perfectos. No Bueno, su raza, él dijo que solo una raza perfecta era la que debería de existir en el planeta. Y entonces él estaba matando a cojos, a ciegos, a mancos, y tenías que tener como cierta altura, ¿verdad? Como 1,80 m, algo así. Y entonces, imagínate, todos los latinoamericanos, o la mayoría de los latinoamericanos, los asiáticos que son más chiquitos que nosotros, nos íbamos ahí muertos en esa colada porque no teníamos el estándar de perfección de él. Ahora, lo increíble es que la gente aceptó esta idea como válida. Dijeron, la verdad es que tienes razón, porque vamos a permitir que todos estos enanos y que todos estos chaparros, ¿cómo vamos a dejar que un manco nos atrasa? Miren este patojo, le falta una pata. ¿Cómo vamos a dejarlo? Nos atrasa en nuestro trabajo. No puede hacer la cosa él solo. Estos ciegos, ¿por qué debemos de ayudarles? Esta idea, ¿verdad? Esta idea es una idea que debemos de discutir. ¿Es positiva o no? Sí, Werner. con eso mismo que usted acaba de decir, hay una película que se llama Midsommar. No sé si ha escuchado de ella. No, ¿cómo? ¿Otra vez? Midsommar. Sí, es como terror en el día, algo así. Pero tienen una ideología bastante extraña, por decirlo así, que tienen edades para hacer las cosas, ¿verdad? Y cuando llegan a los 76, si siguen con vida, se suicidan. Porque ellos creen que después de esa edad, su cuerpo ya no va a servir y prefieren quitarse la vida antes que sufrir todos los achacos que tiene la vejez. Wow, mira, qué idea esta. Aquí estoy leyendo Midsommar. En vez de summer, es summer. Ajá. Y cabal, ¿verdad? Es justo lo que dice aquí una breve sinopsis. Una pareja estadounidense acude con unos amigos a Midsommar, festival de verano en el que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Sin embargo, lo que parecía ser unas vacaciones de ensueño toman un giro macabro cuando los aldeanos los invitan a participar de sus perturbadoras actividades festivas. Y es lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Lo que nos estás contando. Es una película más o menos de terror suspenso. Ajá, tiene muchísimas cosas que difícilmente se distinguen al verlas así nomás. Se las recomiendo. Verla. Buenísimo. Tal vez el fin de semana que me queda chancecito la voy a ver y ahí les cuento el próximo jueves. Gracias por la sugerencia. ¿Hay algo más esta mañana? ¿Alguien tiene algo por comentar? ¿Algo que sugerir? ¿No? Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias. Luis, dígame. Sí, mira, aquí en la aula virtual, en donde dice antropología segunda parte, ¿va a subir las plantillas que he estado pasando o...? Ya están ahí. No ahí salen, están. licenciado. Ajá, entre, tóquela, por favor, entre ahí para ver si le aparece. Ya estoy adentro y no sale. No sé si solo a mí. Qué raro. No es para que se actualice. ¿Qué más? La plataforma. Sino que se actualice la plataforma para que aparezcan. Espéreme, estoy ahorita yo en rol de estudiante y donde dice antropología segunda parte, me dice, quiero ver. Tiene el vínculo. Mira, es cierto. Voy a cargarle ahorita esa información, ahorita. Sí, ayer yo la estaba cargando y me aparecía que ya estaba disponible, pero ya veo que no. Voy a cargarle la información. Gracias por el comentario, muy pertinente. Voy a hacerlo así. Muy bien, ya, solo terminamos la clase y lo voy a cargar para que tengan disponible la información ahí. ¿Algo más esta mañana? Muy bien, de acuerdo. Esto es todo. Les voy a cargar también esta clase para que les quede disponible. Gracias por acompañarme. Hey, les quiero decir algo. Luis, ¿tiene algo que decir?
No, solo le iba a desear buen día. Ah, vaya, gracias. Yo quiero pedirles, por favor, de que si hay algo que yo puedo hacer para mejorar la clase, si hay algo que puedo hacer para que sea mejor para ustedes, pues no duden en escribirme y en decirme, les sugiero esto, les sugiero lo otro, y yo lo voy a tomar en cuenta. La idea es que ustedes puedan disfrutar este espacio, ¿verdad? Que podamos hacer algo que también ustedes disfruten. Estoy a la expectativa de las noticias de la universidad para ver si este semestre vamos a regresar a clases. Debemos estar expectantes de esto, ya que en abril, después de la vacación de Semana Santa, el sistema público y muchos del sistema privado también van a regresar. Vamos a estar atentos a ver qué dice la universidad, a ver si nos invitan a volver o si vamos a seguir virtual. Pero esto ya me tiene pensando, ¿verdad? Así que si van a la playa, cuídense mucho, ¿verdad? Para no venir contagiados de COVID, que este volado no se ha acabado y al menos a mí no me han vacunado. Así que esto. Sí, tengo una pregunta respecto a eso. Como dicen que va a ser opcional, ¿verdad? Si uno, por cuestión de que los primeros, o sea, justo vamos a regresar después de vacaciones. Yo creo, ¿verdad? Hola, Diana. Ya no le escucho. Diana. Parece que perdió comunicación. Dice que vayamos. Hola, Diana. La perdí por un momento. Repítame la pregunta, por favor. Sí. Mi pregunta es que si no va a ser obligación, ¿cómo se harían con los grupos que sí pueden ir y con el grupo que por motivos de seguridad prefiere quizás esperar al menos unos 15 o 20 días después de la vacación porque no sabemos cómo va a ser Excelente pregunta. Mi respuesta es no lo sé. No lo sé. Estoy esperando la indicación de la universidad. Yo también quiero saber lo mismo. Quiero saber cómo vamos a hacer. Si los que estamos presencial vamos a grabar la clase y la vamos a subir después o lo vamos a transmitir en vivo. No lo sé. Quiero ver qué dirección nos da la universidad. Creo que lo están decidiendo ahora mismo. Cuando tenga la información, inmediatamente se la comparto. Ok, bueno, gracias. También otra sugerencia, Mándeme. quizás para la clase, la verdad que me gusta cómo se da la clase y todo, es muy dinámica, pero quizás me gustaría que hiciera como un tipo breakout room en el cual uno pueda comentar algún video, dar su opinión, o sea, conocer la opinión de otros compañeros y luego que volvamos a la sesión y pues usted ya continúa y, o sea, alguna dinámica así. Buenísimo. Dentro de la clase, no digamos un tipo foro, sino aquí adentro. Sí, sí. O sea, dentro de la clase, usted en Zoom puede crear unos, se llaman breakout rooms, y usted escoge de qué, de 4, de 6 personitas. Ah, qué chivo, claro que sí, ¿no? Fantástico. Me llega, gracias. De qué manera lo crea para que cuando todos, y usted le pone un tiempo, para que cuando nos haga regresar, no vaya a cortar la sesión, ¿verdad? Seguro, son estas pequeñas salas para discutir. Miren, buenísimo, estoy sumamente de acuerdo, vamos a practicarlo. Ok, Lee. Gracias, Diana, gracias. Hey, a todos los demás, gracias esta mañana por acompañarme a esta sesión. El próximo jueves les espero por aquí. Feliz fin de semana desde ya, cuídense mucho. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias, cuídense. Adiós. 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 Feliz día. Feliz día. Adiós, Lee. Adiós.